vida, nos da la oportunidad de seguir adelante. Bendito sea su nombre poderoso. Gracias, Señor. Vamos a poner esta enseñanza tan esperada en las manos del Señor. Y hoy estamos transmitiendo a través del canal MCA Cañaveral. Si algún familiar le pregunta por dónde están transmitiendo, WhatsAppele y dígale: estamos por el canal en YouTube MCA Cañaveral. Busque ese canal porque nos suspendieron durante 7 días en el otro canal. Nos quitaron ya nos han quitado 2 videos. Así que estamos en suspensión de 7 días. Pero bueno, esperando que el Señor nos guarde y no nos vayan a cancelar totalmente el canal. Así que le pido a mis amados santos que chatean, no pongan palabras que usted ya sabe son palabras que por esas palabras que se escriben o se dicen pueden cancelar el canal. Entonces no nos afecten, y yo también me voy a cuidar de decir palabras que ya sabemos que ofenden a este mundo cruel de dominantes. Vamos a orar y el Señor viene pronto, iglesia amada. Así que ya sé que usted tiene listas las maletitas espirituales y ya le avisó a su familia, ya es cuenta de ellos y nosotros estamos aquí. Vamos a orar. Padre celestial, he aquí tu pueblo, tu viña. Estamos, Señor, viviendo cada día como si fuera el primero, proyectándonos incluso, Señor, a cosas maravillosas, pero también, sobre todo, esperando como si fuera hoy el día de nuestra partida. Gracias, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey amado y Salvador, por la sangre de Jesús, de Yeshua, te damos gracias por la redención y las promesas de tu pronto retorno y el restablecimiento de todas las cosas. Pedimos hoy que se abra el entendimiento y muchos miles de personas vengan al conocimiento de tu palabra y de estos tiempos finales. En el nombre de Jesús te damos gloria y gratitud. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias. Tome asiento, amado. Gracias, bendito Señor Jesús. Gloria al Señor. Bendito Jesús. Muy bien, hoy tenemos aquí un tablerito en blanco, bien en blanco. No sé si alguien pudiera traer un trapito con alcohol y dejarlo bien blanco para que no haya inconvenientes. El tema del día de hoy lleva como título, y vamos a esperar cubrir todo el tema en el día de hoy. Si no nos alcanza, lo haremos como a veces lo hacemos, en 2 o en 3 transmisiones. Este tema lleva como título: el último jubileo, el final de la separación. Así, el último jubileo, el final de la separación. ¿De qué vamos a hablar? Del famoso Yobel o jubileo. ¿Qué significa eso en la Biblia? Muchos no entienden que Dios tiene periodos de trato con el hombre, no solo las dispensaciones, que son periodos de trato de Dios con la humanidad, y apenas acaba cada dispensación comienza un nuevo trato, pero todo dentro de un solo plan. Asimismo, Dios también diseñó un programa de trato con el hombre a través de lo que Él llamó los jubileos. Mucha gente desconoce qué es un jubileo, qué es un shemitah y qué relación tiene que ver eso con los tiempos proféticos en la Biblia y con los acontecimientos del mundo. Vamos a juntar los acontecimientos del mundo porque todo está transcurriendo de acuerdo a los planes de Dios, y muchos han interpretado mal esta palabra jubileos. Y he visto por ahí varios canales que incluso algunos hermanos me recomiendan: pastor, mire, bueno, con todo el respeto del hermano o la hermana que lo mandó, mire, le mando esto, los 120 jubileos, ahí está la revelación de los tiempos finales. Pero esos videos, los que he visto por lo menos hasta el día de hoy, están sacados del contexto de la verdad bíblica y no corresponden a los eventos ni profetizados ni tampoco a los eventos que ya se han dado. Son sencillamente ideas de interpretación que una persona tiene
y arranca y desde el comienzo pone una fecha y de ahí para adelante todo está mal. Muchas cifras que no corresponden a la verdadera palabra de Dios. Hoy les digo, yo no voy a interpretar de mi parte, no voy a exponer con mi idea. Lo que les va a ser expuesto a ustedes es totalmente mirándolo en las Escrituras. Así que empezamos. Entramos entonces. Algunos hermanos de la internet me preguntaron por qué yo había colocado allá en el estado del WhatsApp unas palabras que, para sacarlos primero de la duda, pues se las voy a resolver, porque si no, no se aguantan hasta el final del culto. Pero como esto va de acuerdo a lo que vamos a enseñar, pues vamos a sacarlos de dudas. Este año, como todos los años, todo lo que tiene que ver con los números de la Biblia, los números de la Biblia están relacionados con las letras del hebreo. Y no me meto en el campo de la numerología, porque ahí hay mucho ocultismo, ni de la gematría, que también hay cabalismo, pero solamente en función de lo que está en la Escritura. Les voy a contar que estamos, por lo menos hasta este 6 de septiembre, bíblicamente, pues estamos en este momento en el año, según el tiempo del conteo de los años judíos, en el 5781. Ahora, en septiembre 7, el 7 de septiembre, en Israel cambia de año, o sea, pasa del 5781 pues al 5782, y lo hará en ese día del 7 de septiembre. Y si nosotros este número lo pasamos a números nuestros, pues esto es, estamos al 2021 y ahora en septiembre allá pasan al 2022. Como esto tiene que ver con lo que estamos enseñando, sencillamente entonces vamos a pasar para explicarle que estos números tienen una forma de presentarlos en hebreo. Se lo voy a presentar entonces aquí abajo. Pues resulta que a mí se me puso, debido a una investigación que he hecho de cosas en la Biblia, que esto tiene un significado y que nosotros tal vez no lo hemos visto. Yo solamente les puse esto para que ustedes se inquietaran y le pusieran atención al culto de hoy, usando otro color de marcador. Entonces, estas palabras en hebreo son las siguientes. El número 1 se escribe Aleph, la letra Aleph. Hagámosla un poquito mejor. La letra Aleph. Y esta letra pues tiene el valor de 1. Y el número 8 tiene la letra Het. Het. Y el número 7 tiene la letra Zain. No Sais, Zain. Algunos me dicen Pastor Said, Pastor Zain, Pastor Saez. Y es Sais. Gracias. Esta es la letra Zain. Zain. Y luego el 5 pues es la letra Hei en hebreo. Veamos ahora acá, el 5782, se lo voy a colocar aquí. Entonces será, esta es la letra Bait, Aleph, Beit o Bait. Luego sigue lo mismo, la Het, el 7 que es la Zayin y el 5 que es la Hei. Ahora sí, entonces le vamos a contar a los hermanos que estaban preguntando que yo por qué puse eso en mi estado de WhatsApp. Tienen un nombre, vamos a ponerle el nombre ahí. ¿Qué significa eso en el castellano nuestro? El 5781, aquí lo tengo y se lo voy a colocar. Esto significa, bueno, Aleph, Het, Zayin y Hei significan la palabra
EGC, se puede leer como EGC, no con letras mayúsculas porque en hebreo no existen las mayúsculas, pero aquí sí, EGC. Y esta palabra de aquí, la del 5782 o el 2020, se lee B, voy a ponerle minúscula mejor, BJC. Bueno, ¿y qué significa EGC? Puede tener varios significados porque como no tiene vocales, hay formas de colocarle las vocales o punticos y dan otro significado. Pero lo curioso es que este año significa, con letras del hebreo, yo predeciré. Yo predeciré. Y el año 2022, ¿qué es lo que significa esto? Tiene como significado, curioso, dos palabras: en el pecho. Este talerito se está moviendo muchísimo, si alguien me lo pudiera ayudar a asegurar o amarrar con algo. En el pecho o también en su cofre. Me causa mucha curiosidad y les voy a hablar de algo. Muchos andan diciendo que el rapto es el 7 de septiembre. Y creo que muchos de ustedes hasta me han mandado: ay, pastor, ya estamos listos, el rapto es ahorita el 7. Nadie sabe. El día y la hora nadie sabe. Pero sí sabemos algo, que la Biblia y los años y los periodos que se muestran en la Biblia, sobre todo los jubileos, sí nos pueden ayudar a tener una certeza sobre el tiempo. Aunque nadie sabe el día ni la hora, podemos determinar cuál es el tiempo. O sea, los años en que puede venir el Señor no están prohibidos. La Biblia solamente dice que ¿qué? Que nadie sabe cuál cosa es. El día y la hora. Entonces, esto nos pone a pensar porque realmente sí estamos en un periodo en que puede ocurrir el rapto. O sea que podría ser el 7, sí, ¿cómo no? O no, como sí. ¿Usted no lo afirma? No, no lo puedo afirmar, porque bíblicamente me prohíbe decir cuál día, porque no sé, él dice que solamente lo sabe él, el Padre. Pero sí les puedo decir que estamos en el tiempo en el cual podemos ser raptados. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Pues causa mucha curiosidad que este año 2021, el cual es a partir del 2017, que les voy a contar qué tiene el 2017. ¿Cuántos años hay del 2017 hasta acá? ¿Cuántos? 4. Es probable que desde el 2017 en adelante pudiera haber ocurrido u ocurra el rapto. Y ya lo van a ver por qué si se ponen juiciosos y le prestan atención al culto de hoy. Y curioso porque este es el 2021, este es el 2022, y en medio de los dos, mire la expresión: en el 2021 yo predeciré, futuro. Pero ya en el 2022 la Biblia dice que en el pecho y en su cofre. Recuerden que el apóstol Juan nos habla en la Biblia de que se recostaba ¿en quién? En el pecho de Jesús, y nosotros estamos esperando ser recogidos en el seno, no de Abraham, sino estar con Cristo en poco tiempo. La Biblia llama cofre o el arca al arca de la alianza. Y el arca en aquellos tiempos del Antiguo Testamento era símbolo de la presencia de Cristo. Hoy, y el arca los guardaba, pues era la presencia que estaba ahí, que traía bendición y protección, porque ahí descendía la presencia de Dios, de día en forma de nube y de noche en forma de una columna de fuego. Hoy en día no tenemos el arca, pero la Biblia dice que el arca donde vamos a estar seguros
¿Cuál arca es? Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos meta en el rapto y estemos con Él. O sea, me está diciendo, yo predeciré en el 2021 y en el 2022 en el pecho y en el arca o en el cofre. Eso lo pone a pensar a cualquiera. ¿Y cuándo será el cambio? Pues allá en Israel, cuando sea el 7 de septiembre, nosotros aquí, por lo menos en América, estaremos ¿a qué? A 6 de septiembre. Cuando en Israel ya sea 7 de septiembre, nosotros aquí todavía estamos a 6 de septiembre. Ahora si alguien puede borrar esto, por favor, entonces ya les contesté a los hermanos que tenían el interrogante. Vamos a meternos mejor en la Biblia, porque todos estos ejercicios como el que yo acabo de hacer acá, estos ejercicios los hacen muchas personas, los hacen pensando a ver qué se puede sacar, pero todo eso no pasa de ser ¿qué? Hipótesis. Que son sorprendentes estas cosas, sí, lo sorprenden a uno, pero es mejor, hermano, siempre no esto, sino es mejor siempre lo que dice la palabra de Dios. Amén, démosle un aplauso al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Nos vamos a ir, abran su Biblia por favor, en el capítulo de Daniel 9:24. Daniel 9:24, y vamos a leerlo en sus Biblias y a los hermanos que puedan en la pantalla. Dios tiene un programa y ese programa también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del programa de Dios con el ser humano? Pulirlo, perdonarlo, redimirlo, acercarlo, porque ha estado lejos de él desde los días de Adán, quitarle la rebeldía que tiene y hacer tornar el corazón de sus hijos, de su pueblo, a Dios. Cuando el hombre se vuelva a Dios, el hombre entonces tendrá derecho a volver a lo suyo, a su tierra, a recuperar lo que perdió. Hermana, hermano que me escucha, usted que está apartado del Señor, ¿cómo pretende que le lleguen las cosas que usted dice es mía, me la quitaron? Yo tengo derecho a ser una persona feliz, con unos hijos tranquilos, en mi casa, disfrutando un trabajo, unos ingresos normales o bendiciones. ¿Y por qué no se me dan las cosas? Sencillo, como la ley universal de Dios. ¿Cómo me puedo yo volver a ustedes si ustedes no se vuelven a mí? Entonces, en el programa de Dios, el hombre se alejó de Dios porque estaba en el jardín del Edén. Dios lo pone en la tierra y le pone profetas, le pone patriarcas primero, y luego espera de que él, el pueblo, vuelva, la humanidad vuelva sus ojos a él. Pero como el hombre está separado de Dios, entonces la Biblia dice, por cuanto el hombre está separado, está perdido de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre comience, proféticamente hablando, a empezar a regresar a Dios, Dios también le permitirá que regrese a lo que perdió y que recupere lo que ha perdido, lo que siempre la humanidad tuvo en el jardín del Edén: el derecho a reinar, el derecho a nunca morirse, el derecho a nunca volver a llorar, el derecho a ser feliz, a tener una familia y un planeta como debería haber sido desde el principio. Solo vendrá eso cuando el hombre retorne. Entonces, en la ley del retorno y del acercarse primero a Dios y luego volver a recuperar lo perdido, Dios lo enmarcó, ese plan, en lo que es el jubileo. Pero como Dios también es un papá, así como usted tiene que disciplinar a sus hijos que no le obedecen, en vez de darle más, entre menos le obedecen, usted le da más, lo pierde más. Pero si usted le da disciplina, hace disciplina en su casa, en su familia, entonces hará esa disciplina que ellos vuelvan a pensar, a reaccionar, y la disciplina los hará regresar a lo que deben hacer, al bien. Y entonces su casa será otra casa distinta. Lo mismo el planeta. Dios le dijo a Daniel, uno de los profetas tremendos, llamados profetas mayores en la Biblia. Leamos, capítulo de Daniel, estamos en el 9, versículo 24. Allí está en pantalla, yo lo voy a leer en la BTX. Dice así la Biblia: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuántas semanas determinó Dios sobre el pueblo? Aquí, por lo menos donde está Daniel. Él dijo, yo les tengo determinadas 70 semanas, pero ¿de qué? ¿Qué semanas son? Si fueran 70 semanas,
para tratar con un pueblo rebelde. Eso ni los hijos de uno que están en algún momento descarriados. 70 semanas, ¿cuántos años son? ¿O cuánto tiempo es? ¿Cuántos meses son? ¿Alguien calcula? El tiempo es muy breve, no alcanza uno ni siquiera a tratar con los hijos en 70 semanas, mucho menos Dios, que lo puede hacer todo, pero Él no va a permitir que sea en pocas semanas el cambio necesita muchos años. La Biblia me aclara desde el libro de Génesis que existen semanas de días, semanas de días y semanas de ¿qué? Y semanas de años. Perdóneme que sea tan escuelero hoy, pero me toca así para que todos entendamos. Y semanas de años. Entonces esto se refiere a que Dios tiene que tratar con su pueblo a partir de lo que le estaba diciendo a Daniel. Tengo que tratar con ellos 7 semanas de años. ¿Cuántos son 7 semanas de años? ¿Cuántos años son? 490 años que Dios tiene que tratar con Israel. Leamos completo. 7 semanas están determinadas sobre tu pueblo, pero también sobre ¿quién? Sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad en ese momento en la Biblia? Israel, su capital, Jerusalén. ¿Con qué propósito Él piensa tratar con Israel? ¿Para qué? El para qué lo dice el mismo capítulo de Daniel 9:24. ¿Cuántas cosas va a hacer el Señor? 7, porque el 7 es un número importante del trato de Dios con el hombre. Por eso nos dio 7 días de la semana. Por eso en todos los 7 se hizo y se hace todo el programa de Dios. Entonces contemos las 7 cosas que Dios dice que se necesitan hacer. Ayúdame tú mismo con la Biblia. Voy a leer la primera. ¿Para qué? Entonces dice, la primera es para terminar. ¿Qué dice allí? No escucho. ¿Para terminar qué? Para poner o poner fin a la transgresión. ¿Qué es transgredir? ¿Qué es transgredir? No cumplir una ley, romper una orden que se dio, rebelarse contra Dios. Y siguen de aquí para allá 7. No las voy a escribir porque ya no avanzamos en el culto, pero las voy a leer cada una de ellas hasta que usted vea que son 7 tratos de Dios en esos 490 años. ¿Qué piensa hacer Dios y para qué? Primero, para terminar la transgresión. Segundo, poner fin al pecado. ¡Wow! Esa segunda llama mucho la atención. Poner fin al pecado. Yo le pregunto, ¿cuándo el hombre nunca más pecará? ¿Quién me ayuda? Hasta que estemos con cuerpo glorificado, ¿cierto? Pero también eso le ocurrirá no a toda la humanidad, porque no todo el mundo se va en el rapto. Pero ¿cuándo lo hará con Israel? Cuando termine de tratar con Israel. ¿Y cuándo será el tiempo último de trato de Dios con Israel? Cuando la iglesia ya no estemos. Y quiere decir con el Israel desobediente, endurecido en parte, porque hay otro Israel, que somos muchos descendientes de Israel, de los judíos, y otros judíos que se convierten y se van, son un remanente que se va en el rapto. Pero el resto de los judíos, para que se complete el trato de Dios con su pueblo, será cuando termine ¿qué? Los 7 años de la tribulación. Hasta ahí se terminará el trato de Dios. ¿Y por qué terminar el pecado? Porque cuando Cristo vuelva, cuando el Señor Jesucristo vuelva, la Biblia dice que no va a reinar como cualquier rey, sino reinará con vara de hierro. El pecado será totalmente castigado, no se permitirá más el pecado. ¡Wow! Ese milenio tiene que ser tremendo. ¿Y cuándo se terminará por completo todo el pecado? Pues cuando estemos viviendo con el Señor para siempre. Amén. O sea que el plan de Dios es usar estas 490 años, estos 490, hay que ponerle aquí años,
para volver a estar ¿con quién? Con nosotros. Y para que nosotros estemos con Él. O sea que estos 490 que me están contando en la Biblia es el programa donde Dios cumplirá lo que falta en la historia de la humanidad. Pero veamos esos 490 cuándo empiezan y cuándo terminan, porque nomás desde Colón hasta acá ya llevamos más de 500 años, desde Cristóbal Colón. Entonces, esa época, ¿a qué época corresponde? La Biblia nos lo cuenta. Veamos. La Biblia nos dice entonces, si seguimos leyendo todos los otros 7 puntos, el tercero, para traer la justicia perdurable. El otro, el cuarto. Para expiar la iniquidad. El cuarto, para traer la justicia perdurable. El quinto, para sellar la visión. El sexto, ¿para qué? La profecía, para sellar la profecía. Y el séptimo, para consagrar el lugar santísimo, es decir, nosotros, o para ungir al santo de los santos, es decir, santidad, presencia de Dios plena. Ahora, nos dice el verso 25, ¿en cuánto tiempo y cuándo? Sí, veámoslo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, entonces veamos cuándo comienza y cuándo termina. Entonces, ¿cuándo empezará? Ayúdeme, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se empiezan a contar esos 490? Usted lo puede leer. Dice, ¿desde cuándo? Desde que salga una orden. ¿Para qué? O un decreto, ¿no? ¿Para qué? Para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Permítame, restaurar, reconstruir Jerusalén. Desde que salga esa orden. O sea que en ese momento, para que esa orden se cumpla, pues Jerusalén no estaría construida, estaría destruida. Y entonces, al estar destruida, tendría que salir en algún momento de la vida una orden para que esa ciudad, Jerusalén, fuera restaurada y además pues reconstruida. Pues nosotros sabemos, terminemos. ¿Qué más? Para restaurar y reedificar a Jerusalén, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta que viniera quién? Hasta que viniera el Mesías príncipe. No es cualquier Mesías, porque a veces los reyes ungidos se les llama ungidos por ser reyes. Este es en el sentido espiritual. Hasta que viniera el Mesías príncipe, ¿cierto? Dice allí claramente, habrá ¿cuánto tiempo entre estos dos? Que habrían entre este y este, pongámoslo aquí. Entre este y este habrían 7 semanas, ¿más cuántas? Más 62. ¿Cuántas semanas habrán entre estas dos cosas? 69 semanas. ¿Cuántos son 69 semanas de años? ¿Cuántos son 69 semanas de años? 400. ¿No tienen cómo multiplicar? 483. ¿Alguien puede multiplicar esto bien, por favor? ¿Si está bien o está mal? 483. Entonces la Biblia me está diciendo, voy a tratar con Israel, mi pueblo. Todavía no había venido el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo. No había aparecido la iglesia, no había venido Jesús. Entonces Dios está diciendo, señal, sale una orden para reconstruir a Jerusalén y hasta que venga el Mesías ustedes pueden contar 7 y 62, es decir, nos dijo la clave 69 semanas. Cuando
Cuando transcurran 483 o van a ocurrir 483 años entre esto y esto. ¿Y cómo se puede comprobar? Sencillo, porque es un hecho real. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Vamos a mirar en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, en el versículo 8. Al terminar el versículo, mientras ustedes buscan, termino leyendo Daniel y dice: hasta el Mesías príncipe se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Tiempo de angustia el que vivió Israel, porque estaban en manos del imperio romano cuando Cristo vino. Veamos entonces si es verdad eso. ¿Quién fue el que dio la orden, el decreto para que se reconstruyera Jerusalén? Pues hubo como 3 decretos: uno de Ciro, uno de Darío, y antes de Darío uno del rey Artajerjes, que fue Artajerjes I. Esos 483 años 483 años. Recuerde que son semanas, no de días, sino semanas de años. Entonces, en el año 445 antes de Cristo fue que se emitió esta orden. Voy a colocarlo aquí en otro color. Este decreto salió en el año 445 antes de Cristo. Dejémoslo hasta ahí nomás. Y si son 445 años de Cristo, ¿cuántos faltan desde aquí para que venga Cristo? Pues faltan 445 para que venga Cristo, desde aquí. ¿Queda claro? Pero, y entonces, estos 483 sí ocurrieron desde el 445 antes de Cristo. ¿Dónde están el resto para completar los 483? Pues sencillo, veamos. Hasta el año clarito 32 después de Cristo. ¿Comprobado el año? Ay, pero Cristo murió de 33. Sí, pero no se empieza a contar sino desde el año en que Él nació, y ese no se contabiliza. Por eso usted no puede decir el 33, porque empieza desde el año 0. Al 1 ya llevaba 1. Cuando Él realmente, históricamente, investigándolo históricamente, Cristo muere en el año 32 después de Cristo. ¿Me ayudan a sumar cuánto hay ahí? 5 y 2, 7, 4 y 3, 7 y 4 no da, pastor. Escuche lo que le digo. A nosotros nos inventaron los famosos años, ¿qué? Años bisiestos. Pero vamos a ser un poquito más claros. Desde el 483, desde el 14 de marzo, ¿usted cómo sabe? Pues fácil, porque se puede averiguar las fechas hacia atrás. Ahora hay calendarios en la internet, en las redes, y usted coloca fecha tal y le dice allá el día, el año. Usted puede saber incluso qué día va a cumplir años dentro de 120 años y qué día es. Y le dice, si usted cumple, por ejemplo, como yo, el 11 de abril, entonces allá me sale así fue que yo me enteré que yo nací el lunes un día de resurrección. Entonces el día hasta se puede saber, no importa. Así que ya se sabe que eso fue el 14 de marzo. Pero profundizaré esto en la segunda parte. Por ahora, para poder seguir y no quedarnos acá, les dejo claridad en esto. Veamos entonces en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 8 ¿qué dice? Ahora no se ponga a pensar en esto que no coincide, porque son exactos. Vamos a leer entonces Nehemías 1, 8. ¿Qué dice la escritura? Vamos a leerlo, ahí se lo van a poner en la pantalla. En Nehemías capítulo, repito, 1, el versículo 8 dice así. A ver. Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés diciendo. Bueno, ahí está entonces, no es capítulo 1, es el capítulo 2. Ahora podemos leerlo, por favor. ¿Qué dice allí? Y en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, que es entre marzo y abril, por eso les dije marzo 14, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé
Estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo nunca antes había estado triste, y sigo contándole mientras usted me pone cuidado. ¿Qué sucedió? Que Nehemías está triste, él es el copero del rey. Y está muy triste porque hace 70 años ellos están exiliados en Babilonia. 70 años de castigo que Dios les puso al pueblo de Israel por no haber guardado algo que ya le voy a mostrar. Cuando ya pasaron los 70 años, Nehemías se acuerda de que no hay ciudad. Ellos son esclavos en otro país, Babilonia, al norte de Israel, en lo que hoy es Irak. Y dicen: Dios mío, ¿cuándo regresaremos a nuestra patria, Israel? ¿Cuándo volveremos a ver la ciudad? Porque la ciudad la tiraron abajo. En los días del rey de Babilonia, Nabucodonosor, fueron y tumbaron todo y se los llevaron a todos presos. Bueno, ellos entonces extrañan volver, y él que está triste porque oyó que los que ya habían ido allá años anteriores habían visto todo arruinado, vuelto nada. No hay ciudad, no hay templo, no hay nada. Entonces él está triste, y como él era el que probaba el vino para que no envenenaran al rey, el rey le dice: ¿usted por qué está triste? Porque él es un hombre que expone su vida por el rey. Y él le cuenta lo que le estoy diciendo: estoy triste porque Jerusalén e Israel están destruidos. Él le pide un permiso al rey y le dice: permíteme, rey, que yo vaya allí y yo reconstruya, si es posible. Eso está abandonado, esa tierra está, ahí hay gente de varios países, pero ¿me permitirías ir? ¿Cuánto me pides de permiso? Y él, estudiando la escritura, tú te puedes dar cuenta, le da cartas para que durante 12 años se tome ese tiempo para reconstruir a Jerusalén y levante los muros. Muchos otros reyes, como Ciro, antes de él, ya habían decretado una orden para que fuera restaurado Israel, para que volviera ese país a ser restaurado. Pero nadie había emitido, tampoco ni Darío había emitido una orden para dos cosas: lo que leímos, para restaurar, para reconstruir Jerusalén y para levantar el muro. Para levantar el muro, o sea, la plaza que dijo Daniel. El único que cumplió todas las condiciones fue el profeta en Nehemías, que pidió el permiso. Y esto ocurrió en el año 445, entre marzo y abril, ocurrió un 14 de marzo. Desde ese día en adelante se cuenta eso, y en el versículo 8 usted puede leer incluso capítulo 2, versículo 5, y dice: y dije al rey, si al rey le place y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, ¿para que qué? Para que yo pueda ¿qué? Para que yo pueda reedificarla, reconstruirla, que es igual. ¿Qué más le dijo? En el versículo 7 le dice: dije además al rey, si al rey le parece bien, que se me den cartas para los gobernadores más allá del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y también le pidió otra carta, ¿cierto? En el versículo 8 dice: para Asaf, guarda del bosque del rey, allá no, a fin de que me dé madera ahí en el lugar de Babilonia para llevarla para allá, para enmaderar las puertas de la ciudadela que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad. O sea que sí se iba a restaurar ¿qué? El muro. Tenía que estar el muro incluido para que la profecía fuera completa. Y además dice clarito: y para la casa que yo he de estar, y el rey me lo concedió según la benéfica mano de mi Dios. O sea que Dios estaba en el asunto. Si Dios estaba en el asunto, era el decreto con el cual se le reveló a Daniel que trataría con el pueblo de Israel. Y ahí comienzan los 490 años. En el versículo allá dice, en el versículo 9, que ya él fue allá y le entregó las cartas. En el capítulo 13 habla de la reconstrucción del muro. Sigamos adelante con este estudio. Abra usted su Biblia de nuevo en el libro de Daniel, en el capítulo donde estamos, Daniel 9, y continuemos. Dice: hasta el Mesías príncipe, dice el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, dice: habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro. Lo que acabamos de leer, en tiempos angustiosos. Me acompañan leyendo el 26, y todos los que están aburridos digan amén. Bueno, tranquilos, ya se les va a ir el aburrimiento. Yo entiendo que esto aburre a muchos, yo sé, tranquilo, no se preocupe, que yo entiendo. Ya se despabiló un poquito con este comentario, entonces ya podemos seguir adelante. Veamos el versículo, ahora ¿cuál? El 26.
¿Me acompañan leyendo? Sí. Después de las 62 semanas, que fueron las últimas nombradas, ya han pasado los 483 años, dice, se quitará la vida. Dice que morirá el Mesías, ¿cierto? Que fue en el año 32, que está ahí debajo. Morirá el Mesías, ¿cierto? Esa profecía no tiene pierde. Mucha gente dice, no, eso no es así. Claro, ese fue el decreto, esa fue la orden. El rey fue Artajerjes I y Cristo es el que está hablando aquí. Y todo eso completa 69 semanas, es decir, 483 años. ¿Cuántos años quedan faltando para que Dios trate con Israel? De 483 a 490, ¿cuántos años quedan faltando? 7. Después de que muere el Mesías, aunque la profecía se cumple es cuando Cristo entra, porque allí lo dice, mira, vamos a mirar bien, versículo 26. Se quitará la vida al Mesías, ¿cierto? ¿Qué más? Mas no por sí, él no se suicidó, él puso su vida, que es diferente, pero el imperio romano con los fariseos y saduceos de ese día, más el pueblo rebelde, mátelo. Y Pilatos da la orden para que le quiten la vida. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe, ahora está hablando del futuro, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y este príncipe ya no es el Mesías ya ha muerto aquí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces la Biblia me dice que después de estos 483, hasta un día que ocurra, ¿qué? Un príncipe de un pueblo que ha de venir. ¿Cuál fue el pueblo que estaba gobernando en Israel cuando murió el Mesías? ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando? Los romanos. Y habla del pueblo que también ha de venir. Ese pueblo es también Roma. Usted sabe que Roma fue el imperio gobernante y dejó de ser el imperio gobernante hasta ahora que se levantó de nuevo Roma. ¿Cómo así, pastor? Que el imperio romano, sí, ahora estamos viviendo bajo el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial es el imperio romano revivido. El imperio romano revivido es el nuevo orden mundial. Es la Roma de Daniel, es la bestia cuarta de Daniel. Ahora entonces, ese príncipe que ha de venir, ¿qué haría? En el futuro, ¿qué haría? Un príncipe que ha de venir, que es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Todo ese tiempo, que la Biblia no dice cuándo, es un tiempo de asolamientos. ¿Y cuánto ha durado eso? ¿Cuánto llevamos ya desde que Cristo murió? 2000 años aproximadamente. 2000 años sin templo, sin tierra, sin sacerdotes de ellos, de los judíos, y sin poder hacer sacrificios, porque los sacrificios de sangre, como no hay templo, no los pueden hacer. Esperando hasta que se cumpla esto y se vuelva a construir el templo. Y el templo será reconstruido ¿cuándo? Cuando la iglesia, nosotros ya no estemos, se volverá a reconstruir el templo. Pero ahí dice que vendrá este hombre y se meterá y hará destrucción de la ciudad. Jerusalén va a volver a ser destruido. Y el santuario, ¿dónde está el santuario de Dios hoy en día? Aquí en nuestro corazón. ¿Y él se metería en dónde? Se metería en nuestro santuario. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Lastimosamente, el cuerpo del hombre es el santuario de Dios y Él quiere tomar el cuerpo de los hombres para vivir dentro. Y ustedes ya saben cómo eso está ocurriendo en este tiempo. Vamos al final de este versículo, el versículo 7, que dice: ¿falta todavía cuánto? ¿Cuánto tiempo falta, iglesia? Quedan haciendo falta todavía 7 años. Y ahí me los aclaró. Vamos a borrar esto acá. Si alguien me ayuda a borrar mientras tanto que yo predico acá. Aquí le entrego el marcador verde y ahí está la tapa. Leamos el versículo ahora 27. Y por otra semana, que es la que falta, ¿cierto? Faltan 7 años, una semana de años. Y por otra semana, que dice, confirmará el pacto.
O sea que allí nos damos cuenta que esa semana está comenzando por un pacto o definida por un pacto. ¿Y cuál será ese pacto? Todos sabemos que el anticristo, según Isaías 28, hará un pacto con todas las naciones que están en guerra a punto de hacer la tercera guerra mundial. Y hará una paz, que es el mismo caballo de Apocalipsis en el capítulo 6, cuando entra y se abre el primer sello. Y apenas se abre el primer sello, nosotros ya no estamos aquí, apenas se abre el primer sello, sale un príncipe montado en un caballo blanco que tiene un arco pero sin flechas. Es decir, este no es Cristo, este es el anticristo, el antimesías, y va a estar diciendo paz al mundo, paz. Yo voy a firmar el tratado de paz, y se logrará firmar un tratado. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. Y durante esos 7 años es que Él va a gobernar. No se le va a ver ejercer su maldad durante 3 años y medio, pero su imperio satánico, el de la iniquidad, está trabajando, y se revelará plenamente su maldad y ejercerá la maldad mayor los últimos 3 años y medio, 42 meses. Así que entonces, al terminar la lectura, dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto. Vean Isaías 28:15, el pacto con muchos. Y ahora lo aclara, a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, es donde Él muestra la cara que Él es. Al mundo entero le dice: no más Vaticano, no más iglesia de la ONU, no más religiones unidas. Yo permití las religiones unidas a través de tal entidad, pero ahora yo soy el verdadero Dios, va a decir Él, a la mitad de los 7 años, a la mitad de la semana. Y va a mostrarle al mundo poderes, hacer caer fuego del cielo y todas estas cosas que los va a hacer el ayudante de Él, que es el falso profeta. Y lo dice aquí: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y ustedes saben que ahorita no hay sacrificio porque no hay templo. Eso quiere decir que para que esto ocurra tiene que haber entonces ¿qué? El tercer templo reconstruido. La iglesia ya no está ahí. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 7 años de tribulación. Amada iglesia, estamos empezando, y ahora le voy a mostrar algo. Vamos a entrar a los jubileos, pastor, porque el tema no es los jubileos. Sí, veamos entonces qué es eso de los jubileos. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Primero que todo, capítulo 15, versículo 1 al 2. Espero que hasta aquí esta explicación sencilla y resumida, porque es mucho más extensa, le haya servido de preámbulo. Repito, libro de Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5. Versículo 1. Como el plan está determinado por Dios, y usted vio 7 semanas de años, 7 semanas de años. 7 semanas de años es un jubileo. 7 semanas de años es igual a un ¿qué? Jubileo completo. Un jubileo, ¿cierto? 7 semanas de años. Ahora, estas 7 semanas, perdón. Estas 7 semanas, ¿cuánto dan? ¿Cuánto da 7 por 7? Da 49 años. Pues la Biblia me dice que cuando se hayan cumplido 70 semanas de años, es decir, 49 años, el que sigue se llama el jubileo. Ahora sí aclaré, jubileo. Para que venga un jubileo se necesita que pasen 49 años, y apenas se terminan los 49 años, el año que sigue se llama año o el tiempo de jubileo. Todo tomando en cuenta el número 7. Ahora sí vamos a explicar. En Deuteronomio capítulo 5 dice, versículo de Deuteronomio, 15, dije 5. En Deuteronomio 15 nos dice así: estudiantes, al fin de cada, ¿cuánto? Al fin de cada 7 años. Cada vez que pasen 7 años, ¿cómo se tiene que llamar? Allí dice, en el capítulo 15, versículo 1, ¿qué dice? Al fin de cada 7 años harás remisión
Cuando pasen 7 años, harás remisión. Remisión en hebreo es shemitah. Ponerlo en español. Esa es la palabra. ¿Y qué significa eso de que tengo que hacer remisión o shemitah? Significa perdón, restitución también, significa liberación. Va a colocar, bueno, ya no escribo todas las palabras y no me alcanza el tiempo. Usted anote allá, shemitah es el tiempo de perdón, es el tiempo para perdonar deudas, para liberar gente que está cautiva por algo. Si yo tengo esclavos, lo suelto. Si tengo un problema con alguien, se arregla de plata, eso quedó perdonado. Entonces la gente sabe qué hacía. ¡Ay, Dios mío! Ya van a llegar los 7 años y a los 7 años yo tengo que, la tierra que compré, como ese señor la perdió por problemas económicos, bueno, yo tengo que volver esa tierra, aunque es mía, se la tengo que devolver al dueño original. Y si usted fuera de uno que hubiera comprado una finca a alguien que estaba con problemas y usted la compró, según este tiempo, cuando pasaran 7 años, habría que hacer remisión. Entonces usted, ¿qué dice? Uy, Dios mío, todavía me quedan 7 años para disfrutar la finca. Sí, se la pago lo que vale, me quedan 7 para sacarle el jugo. Pero ¿qué hacía la gente cuando ya estaban llegando a los 7? Pues casi nadie compraba. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a comprar yo esa finca, esa casa? ¿Cómo voy a tener yo ese esclavo si ya ahorita se cumplen los 7 años y me toca soltarlo? Y me toca liberar esa finca y entregársela al dueño original. Entonces las cosas iban perdiendo valor a medida, ¿qué? A medida que se iba acercando la shemitah. Cuando ahora la tierra está llegando al tiempo de la remisión, donde Dios hará que las propiedades pasen al que le corresponde, vuelvan a su legítimo dueño, y que venga el verdadero, el máximo día del perdón, el último Yom Kippur, el último día de expiación, del jubileo final de todos los tiempos. Ahí vendrá entonces las cosas que se valoraban aquí en la tierra, lo que yo compré, lo que yo tenía. Cada vez que se acerca más la venida del Señor, es donde usted se da cuenta que las cosas que teníamos perdieron valor. Mire, ahora que estamos hablando de este tema, haciendo un paréntesis acá, muchas personas dicen: Dios mío, ya viene el rapto, y entonces la finca que me acabo de comprar, ¿a quién se le irá a tocar? Ay, Dios mío, los 300 milloncejos que tengo allí en el banco, ¿qué voy a hacer? Mami, gastémonos esa plata, vámonos de viaje. No, ahorita no, porque no hay pasaporte verde, están molestando. ¿Yo qué vamos a hacer con esa plata? ¿Y ahora? ¿Y los bitcoin a quién se los vamos a dejar? Entonces las cosas que valorábamos, porque wow, es que esto es mi seguro, si el rapto llegara a ser de verdad dentro de unos días o unos meses o un par de años, las cosas que usted en este momento tiene es donde usted comienza a pensar: yo he agarrado de esto, y yo he pegado de esto. Y el que estaba pensando irse con otra vieja, ¿para qué si la voy a tener 2 meses y me voy para el infierno? Seamos sinceros, la gente está echando cabeza. Esto es tremendo, esto es un plan diseñado por Dios. Terminemos de leer aquí Deuteronomio 15:1 y dice así, ahora el versículo 2, la palabra es shemitah. Y este es el modo de la remisión. ¿Cómo se hace? ¿Me ayudan leyendo el 2? Bueno, aquí lo vamos a leer en la versión que están colocando ahí, la LBLA, dice: así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No le exigirá de su prójimo, no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. ¿Estaría usted dispuesto a perdonar toda la plata que le deben? ¿Estaría usted dispuesto a perdonar todo lo que usted sabe que es que me tienen que pagar, es que me tienen? Eso era lo que Dios había diseñado. Así, cuando Dios se está acercando a la tierra, cuando ya estamos llegando al último jubileo. ¿Y cuál es el fin del último de todos los jubileos? Aunque todavía no hemos definido el jubileo, solo la shemitah. Es el plan que Dios tiene para que, acercándose Dios al planeta. ¿Por qué se acerca Dios al planeta? Porque la humanidad, así no sea toda, así sea un remanente, Dios dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Ahora que la humanidad, no solo los cristianos,
No solamente el remanente de Israel, porque desde el año 1917, desde el 67, se ha venido acercando el pueblo de Israel de una manera increíble y se están convirtiendo al Señor. Cuando Israel se alejó de Dios, Dios se alejó de ellos y se les destruyó la ciudad y el templo. 2000 años sin templo, sin rey, como dice Amós. Ahora lo vamos a ver. Pero ahora que el tiempo final se está endureciendo, porque mire, entre más se aleja el hombre de Dios, más mal le va al planeta. Usted más lejos de Dios, peor le va en todo lo que hace en su vida. Entonces, si usted se vuelve a Dios, las cosas se le comienzan a componer. Y resulta que si la humanidad en este tiempo final, en los días finales que estamos, se está acercando a Dios, las cosas se comienzan a arreglar para nosotros, aunque hay cosas que no son fáciles de entender y de aceptar. Mira, vamos a ver el siguiente paso. Terminamos de leer allí. El versículo que vamos a leer es Segunda de Crónicas 36, 20 al 21. Abra su Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Gracias, Señor. Versículos 20 al 21. Repito por tercera vez. Segunda de Crónicas 36, del 20 al 21. Dice así: y a los que habían escapado de la espada, llevó cautivos a Babilonia y fueron esclavos de él, del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se impuso el reino de Persia. Recuerde, el primer imperio ahí en la Biblia de cautividad, Babilonia. Después vinieron los persas, medopersas, y luego vino Grecia. Aquí dice, verso 21, ¿me ayuda? ¿Para qué ocurrió eso? ¿Por qué fueron llevados ellos cautivos? ¿Cuántos años fueron llevados cautivos? 70 años. Ya me recuperé mucho de la enfermedad, ahora ya no quepo en el saco. Gracias, Señor Jesús, al tiempo de la restauración. Otra vez con púlpito incorporado, bendito sea Dios. Pero mira esto, leamos el versículo 21. Para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. ¿Cuál fue esa palabra? ¿Por qué? Para que la tierra disfrutara de todos sus días de reposo. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse ¿cuánto tiempo? 70 años. Le voy a explicar esto que acabo de leer. Le voy a explicar lo que acabo de leer. Ponga atención. Resulta que desde que Abraham salió para ser extranjero en esa tierra y esperar la promesa de que Dios le diera la tierra prometida de Israel, vivió como advenedizo y como extranjero. ¿Cuántos años vivió el pueblo de Israel desde que Dios le dijo a Abraham: mira, tu descendencia será extranjera y advenediza y serán también esclavos durante, primero le dijo, 400 años. Tu simiente. ¿Y quién era la simiente de Abraham? Isaac. Y también Isaac vivió como extranjero y advenedizo sin recibir la tierra. Vivió ahí, pero no era de él, era prometida. Hoy es tierra que está asignada, pero oficialmente no la han poseído sin que tengan problemas. Y entonces cuando Jacob, que es hijo de Isaac, entra a Egipto, tenía Jacob 130 años. Y luego la Biblia me dice adelante en el libro de Éxodo que 430 años ellos estuvieron así. Es decir, mire todo el tiempo que pasó. ¿Por qué todos esos 400 y pico de años de sufrimiento? Porque ellos no cumplieron. Desde que Dios les entregó sobre todo la tierra prometida, ellos no cumplieron. Ni desde Abraham. Dios le profetizó: sus hijos no van a cumplir mi palabra y un día los voy a mandar esclavos y allá van a tener que pagar tantos años. Pues en total 430 años fueron los años que el pueblo de Dios tuvo que pasar por esa prueba. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pues no guardaron el año de remisión, porque después de 6 años, el 7 era año de Shemitah, no lo guardaron. ¿Y por qué? Porque además del Shemitah, de guardar eso, no podían en ese año que era Shemitah o año también de jubileo, no podían coger y cultivar
Ese año debían dejar la tierra quieta, dejarla descansar. La tierra también descansará en el último jubileo. No lo cumplieron. Entonces, como 490 años se comieron el jubileo, se comieron la Shemitah, ¿cuántos años de castigo le tocaban por cada 7? Entonces usted coge y divide. Ayúdenme, hermanos. Divide 490 años que no guardaron, porque ahí están Crónicas, ¿sí? No guardaron Shemitah o jubileo también, porque tampoco lo guardaron. Ellos celebraron jubileos hasta un tiempo, pero luego no lo volvieron a celebrar. Entonces divida 490 entre 7 años que debían guardar cada uno de esos 490. Cada 7 debían guardar uno. Entonces, ¿cuánto da 490 dividido en 7? ¿Cuánto da? 70. O sea que el castigo por cada año que se comieron de estos 490 les correspondían 70 años ¿de qué? De prueba. Y esa prueba fue cautivos. ¿A dónde fueron cautivos? En Babilonia. ¡Qué bárbaro! ¿Y dónde está eso? Usted lo acaba de leer. Segunda de Crónicas 36, 21 y 22. Y dice clarito. El 22 sobre todo, para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, para que la tierra disfrutara de todos sus días de reposo. No lo guardaron tampoco. Todos los días de su desolación, hasta que se cumplan, ¿cuánto les digo el Señor? Cuando se cumplan los 70, les llevo ¿a qué? A la liberación. Los voy a liberar de Babilonia. Pues entonces cuando Ciro, que era antes rey, antes que Artajerjes, él se da cuenta, porque los judíos también le comienzan a hablar a él, y él dice: oiga, en verdad que este pueblo ya lleva aquí 70 años preso. Estuvo primero Nabucodonosor, luego estuvo Artajerjes. Y cuando Ciro que viene también después del rey Nabucodonosor, ve, sí es verdad, estos judíos ya llevan 70 años presos con nosotros. Oiga, y me están diciendo que los deje ir a su tierra. Él deja ir un poquito de grupos, o un grupo los deja ir, para que vayan y miren allá, y firma una especie de decreto que no es el de Artajerjes. Y ahí comienza la gente a regresar. ¿Por qué? Porque al cumplirse siempre 70 años, siempre que se cumplan 70, viene liberación. ¿Cuántos años han pasado desde que Israel fue nombrado país? Desde el 48. ¿Cuántos años han pasado? 73. Es decir, que cuando se cumplieron 70 años, ¿qué año era? El 2017. En el 2017 habían pasado ¿cuántos años? 70 años. Y esos 70 años, ¿por qué? Porque a pesar de que en el 48 ellos tuvieron el derecho a tener país, todavía no tienen ciudad oficial reconocida, y solo fue reconocida Jerusalén como capital de Israel en el año 2017, cuando entró el presidente Mono. Y allá lo vamos a ver más adelante. En el 2017 el Senado de los Estados Unidos lanza un decreto. Pastor, igual que Ciro, igualito que Ciro. Ciro dice: pasaron 70 años, ellos no han vuelto a la ciudad, no tienen país. Bueno, decreto para que allá se les conceda de nuevo a los judíos tener su tierra. Tuvieron la tierra, pero no han tenido la ciudad. También a Israel se le concedió la tierra en el 1948, pero no hay reconocimiento de que Jerusalén sea verdaderamente la capital de Israel. Solo había una orden de las Naciones Unidas desde el año 47 que dice que esa ciudad es una ciudad separatum, es decir, una capital separada de nadie, de todos y de nadie. Entonces, después de 70 años viene una liberación. ¿Y por qué? Porque desde que el Señor les dio a ellos la tierra, todavía no han reconocido al Señor oficialmente
Todo Israel como la ciudad o como la capital del pueblo de Dios. Hermano, no es coincidencia, esto no es coincidencia. El 2017 es un año muy definitivo y lo vamos a profundizar mucho más. Y yo, con este estudio, que me fui para atrás, me he levantado como 7 veces y me vuelvo a ir para atrás de ver la revelación que hay en la historia y en la Biblia. Ahora entremos a lo profundo, entremos a la crema innata de este estudio. A los hermanos que preguntan lo de los jubileos, entremos al estudio de los jubileos. Podemos borrar esto si alguien me colabora. Va a pasar lo siguiente. Nos vamos a ir ahora al capítulo de Deuteronomio. Sí, por favor. Deuteronomio, gracias hermano. Deuteronomio 9:24. Abra su Biblia, amado hermano. Mientras abre la Biblia le quiero recordar lo que acabo de decir. Es decir, que cada 7 años debían guardar un año sabático. Es decir, dejaron sin guardar 70 años durante los 490 se comieron 70 años sin guardarlo. Debían perdonar, debían condonar las deudas, no lo hicieron. Por eso Jesús les dice a los discípulos también que debían perdonar, ¿cuántas veces? ¿En dónde está eso? Abra su Biblia en Mateo 18, antes de que veamos aquí Deuteronomio. ¿Qué dice Mateo 18 del 21 al 22? Porque hay gente que dice, no, eso no está en la Biblia, este pastor cómo inventa de cosas. Mateo 18, 21 al 22. Pedro le pregunta, ¿qué le preguntó Pedrucho? Acercándose entonces Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? Hasta 7 veces, porque era número perfecto. Pero el Señor, ¿qué les dijo? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús nombró 490. Pero pastor, él no dijo 490, por favor. Dijo 70 veces 7. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes deben perdonar 490. Los judíos, porque ellos son judíos. La iglesia primitiva son judíos todos. Es decir, les dijo, ustedes los judíos no perdonaron ¿qué? 490 años. Así que si me pregunta cuánto debe perdonar, pues le repaso. Deben perdonar 490. Santo, pastor, está en la Biblia y no lo veíamos. Perfecto. Y sabe que muchos pastores y durante época hemos dicho, bueno, 490, ¿qué será? Bueno, mucho ya. Hermano, tiene que perdonar todo, siempre, infinito. Sí, el perdón debe ser así, pero Jesús tenía razón cuando nombró el 70 por 7. Es decir, ustedes se comieron mis jubileos, se comieron mi shemitá. Ustedes no perdonaron, no retornaron, no hicieron lo que yo les mandé. Es decir que Dios a través de Jesús, que es Dios, está diciéndonos también, judíos, el trato que deben ser o que debo tener con ustedes todavía está dentro de los 490. Y cuando Jesús muere, sobre todo cuando Jesús entra a Jerusalén, se proclama la oficialidad de la entrada de él como Mesías, porque dice hasta el Mesías príncipe. Y cuando él es reconocido como Mesías príncipe, cuando entra montado en un humilde burrito a Jerusalén y todos dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, el Mesías se le reconoció, es decir, ahí se cumplió la profecía. Pero cuando Cristo muere, el trato de Dios con Israel se detuvo. ¿Hasta cuándo se detuvo? Hasta que venga una semana más, y esa semana empezará cuando tú y yo nos vayamos al cielo en el rapto. Un aplauso al Rey de Gloria, al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Hasta que nos recostemos en el pecho, estemos en el arca, estemos en Jesús. Santo Jesús. Ahora sí, Deuteronomio 15. Y hasta ahora está empezando, me quedan 400 versículos, no, tranquilo. Deuteronomio 15, del 1 al 2, tenemos tiempo. Estamos en Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 2. Ya vimos la Shemitá. Nos vamos ahora a Levítico 25, 4 en la LBLA que están viendo ustedes allí. Repito, Levítico, capítulo de Levítico 25, versículo 4. Gracias, Señor Jesús.
Gloria a su nombre santo. Leamos, capítulo de Levítico 25, versículo 4, dice así. Pero vamos a leerlo desde el versículo ¿qué? 3. ¿Estamos allí, iglesia? Para confirmar lo que ya dije, y algunos dicen, no, yo no vi eso de los 6 que usted dijo, yo no entiendo. Bueno, ahí lo va a entender. Leamos, dice, allá en la pantalla la tiene. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero, sigamos leyendo. ¿Qué sigue diciendo el versículo? ¿Qué dice? Bueno, no cultivarás tu campo ni podarás tu viña, ¿cierto? Vamos hasta el versículo siguiente, el versículo 8, para avanzar un poco más. Y luego dice, y contarás para ti, ahora sí me dice el Señor, que debemos contar ¿qué? Y contarás para ti, ¿cuántos? 7 semanas, ahí dice, de años. Ay, ahí ahora sí se le aclaró a muchos que estaban rebeldes. Dice 7 semanas de años, que son 49 años, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí? Dice la Biblia así: y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, no hay vuelta de hoja, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. Y en el 10º día del mes séptimo, o sea, cuando llegue ese año 49, en el mes ¿qué? En el mes séptimo, ¿qué día? ¿Qué día? El día 10º, que este año es precisamente el 7 de Tishri. Dice, harás, ¿qué se debía hacer? Harás resonar el shofar. Entonces se debería ¿qué? Tocar el shofar. ¿Qué es el shofar, pastor? El shofar es el chofer, no mentiras, el shofar es el cuerno de carnero. Es un cuerno. Y la palabra cuerno se dice también Yovel. Yovel. Y Yovel significa jubileo. Es decir, es necesario siempre tocar primero el cuerno. Suena la trompeta y ahí sí hay de verdad cumplimiento de jubileo. Dice entonces, y en el 10º día del mes séptimo harás resonar el shofar. ¿En qué día? En el día de la expiación. ¿Cuál es el día de la expiación? Ese, el 10º día del mes séptimo, que para nosotros en el tiempo ahora será en el próximo mes de septiembre, ¿no? Y dice, haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Ese es el día que ellos lo llaman el día de ¿qué? El día de Yom, no el hermano John, sino Yom Kippur, día del Yom Kippur o día de la expiación. ¿Y qué se hace en ese día de la expiación? El día en que la persona se tiene que realmente arrepentir, pero como nunca se había arrepentido en su terrible vida. Después de eso sí se celebran unos días después la fiesta de los tabernáculos. Hasta allí leemos entonces el versículo 10. Ahora me acompañan. ¿Qué dice el 10? Santificaréis pues el año 50º. Como esto es en el mes, en el año ¿qué? 49. ¿Cuál sigue después del 49? El 50. Entonces ese 50 año que entra ahí hay que santificarlo. Santificarlo. ¿Qué más dice allí el versículo? El año 50º será para vosotros jubileo. El 50 entonces sí es el
jubileo. Y mire cómo está vinculado de manera tan tremenda la palabra jubileo con el shofar. Jubileo está vinculado con el shofar. Los dos están vinculados. Qué tremendo. Ahora sí vamos a entender con más profundidad. Tranquilos que a las 2 de la tarde ya estaré explicando la parte profunda. Mire esto, qué tremendo, iglesia. Leamos el 10. Santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra. ¿Qué se debía proclamar en la tierra? Libertad a todos sus habitantes. Salen los presos, los esclavos, deudas, perdón, todo eso. Dice, será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad. Cada uno volverá a su propiedad o a su posesión. Cada uno de vosotros volverá ¿a qué? A su familia. Qué bien, qué bonito es eso. Bueno, pastor, pero usted ¿por qué está hablando de jubileos? Si yo que sepa, los judíos ahorita no reconocen la palabra jubileos. ¿Saben qué es? Pero no lo practican. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque ellos, antes de que Cristo hubiera venido a la tierra, se acordaban de que eran jubileos en la Biblia y lo sabían. Pero ya cuando Cristo vino, ellos ni siquiera estaban guardando jubileo. Y mucho menos después de Jesús. Así que los judíos en este momento, ellos no guardan jubileos. ¿Cómo le parece? Ellos solamente tienen en cuenta la Shemitah. Cada 7 años se hacen un año sabático, pero no lo están cumpliendo, no están dejando la tierra descansar. Todo eso no lo están haciendo, solo de nombre la Shemitah. ¡Wow! Entonces, ¿usted cree que esos 490, como no lo están guardando, Dios tiene que tratar con ellos? Y evidentemente, como en este año 2021 todavía no están guardando jubileos ni los han tenido en cuenta, los han borrado de su historia prácticamente, entonces Dios tiene que terminar el trato con ellos. Ahorita dentro, cuando venga y nos vayamos nosotros, entrarán los 7 años donde Dios terminará de tratar con ellos. Y ahora, mira esto. Lo que le voy a explicar a usted, tiene que ponerle mucho cuidado. Llega la hora del reposo de la tierra y la hora del jubileo. ¿Sabe que existe un jubileo por encima de todos los demás jubileos? ¿Sabe cuál jubileo es? Cuando Dios termine su plan. Será el final de todos los jubileos. ¿Cuándo? Cuando la tierra, ¿de quién es propiedad verdaderamente la tierra? ¿De quién es propiedad? Bueno, primero, ¿de quién es? ¿A quién le dice el Señor que le va a entregar la tierra prometida y se la entregará y la oficiará? Aunque ya la tienen en este momento, pero le están molestando, le están haciendo la guerra a Israel. Así que en estos años que estamos viviendo, Israel volvió a su tierra, porque estamos en los días finales. Israel no tiene paz todavía, pero debe entrar en un reposo. ¿Cuándo entraremos nosotros en el reposo? Con Cristo Jesús. El Israel terco no entra en el reposo todavía, nosotros sí, porque se está cumpliendo retorno. Ahora, ¿cuándo volverá Dios con los hombres y los hombres con Dios? Cuando haya exterminado el mal del planeta. El último de los jubileos terminará también cuando Dios reclame lo que es suyo, mi pueblo, mi iglesia, mi pueblo Israel. Cuando Dios reúna todo eso y Él viva con nosotros, se acabó. Todo volvió al propietario original. Cristo va a venir, iglesia. Cristo viene. Pero Cristo volverá cuando esto que yo le voy a mostrar esté cumplido y ya no queda nada. Ojo con todo lo que se va a exponer. Si alguien me ayuda a borrar otra vez de nuevo, qué pena con usted. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, por favor, de Levítico 25:8. Levítico 25:8. Bueno, ya lo leímos hoy, ¿cierto? Vamos a leer entonces Levítico 25:9, ya lo leímos, 25:10, ya lo leímos. Entonces habíamos leído que debían entonces volver. Yo le voy a poner esto acá, no sé si tienes una cintica ahí, un segundito. Ahora, le ponemos una cintita a esto para no ponerme a escribirlo porque me gasto mucho. Hay una palabra en el capítulo de Levítico 25:9 y ahí también en 25:10. Y esa palabra que aparece en 25:10, subráyela en su Biblia, 25:10, donde dice 2 veces aparece la palabra volverá, ¿cierto? Los que tienen Biblia, ¿cuántas veces aparece el término de volver en el versículo 10? 2 veces. 2 veces.
Y esa palabra en hebreo, pues usted búsquela ahí. El hermano Brian les puede hacer el ejercicio a los estudiosos. Aparece la Biblia paralela y en la Biblia paralela coloca Levítico 25:10, si me pueden ayudar. E inmediatamente la palabra que aparece es la palabra tashubú, para volverán, tashubú, volverán. La vamos a ver aquí pegada inmediatamente y les voy a explicar algo. Esa palabra tashubú, devolverán. Y si no han vuelto, porque desde que se fueron esparcidos, desde que Dios les permitió la destrucción del templo en los días de Tito, hijo de Vespasiano, y entró y destruyó la ciudad, empezó la destrucción en el 67, inicia la destrucción y culmina en el año 70 después de Cristo. Desde esa época fueron echados por el mundo entero todos los judíos, el templo no quedó nada y han pasado 2000 años hasta que Dios profetizó, ya había profetizado en el Antiguo Testamento antes de Cristo, que un día volverían. Pastor, pero 2000 años echados al mundo, ¿cómo iban a volver? Y entonces, ¿por qué cree que está ahorita viviendo el pueblo de Israel allá? Porque les concedieron la ciudad, porque Dios permitió que volvieran a tener una tierra. Y la palabra que utilizó para volverán es la palabra que está aquí, que este marcador pues no es muy grande, pero igual escribe igual que allá. Entonces la palabra tashubú es esta palabra que les voy a escribir aquí, voy a hacerla más grande. La palabra tashubú. Esta es la T, digámoslo así en hebreo, taf. Luego la shin, y luego la letra beit o bait, y luego la u, que es una bait, funciona con un punto como una u. Aquí dice ta, shu, esto define que es u, tashu, y esto define que es u también. Tashubú, tashubú, voy a ponerla acá. Tashubú. Y esto tashubú es volverán. Pero oh, cosa curiosa y maravillosa, que ahora si yo le pongo los números que corresponden a cada letra, como lo hicimos al comienzo de este culto, los números de cada letra, nos asombramos porque nos da lo siguiente. Esta letra, la taf, vale 400, o es el número 400. Esta, el 300. Este es el número 2 y este es el número 6. ¿Cuántos suman? 708. ¿Sí? Y 708, pero ¿de qué número? Pues nosotros sabemos que el pueblo de Israel está en el 5781, 2021. Los últimos números son 781. ¿En qué año fue que Israel fue nombrada? En el 48. El 14 de mayo del 48. Ese 14 de mayo del 48 es el terminado en 708. 14 de mayo de 1948 es el 708 de volverán. Increíble, pastor, pero el numerito de acá, cosa curiosa, cuando él les dijo primero que volverían, quedó así, tashu. Pero luego más adelante encontramos una cosa maravillosa. Si usted puede abrir su Biblia de nuevo, ahí va a encontrar lo siguiente. En el libro que le voy a dar está revelado el siguiente número de acá, y aparece en la siguiente vez que aparece la palabra tashubú en la Biblia, que es en dos partes de la Biblia, en el libro de Crónicas y también, permítame, voy a decir exactamente el versículo donde está, para que no nos quede ahí en el aire. Vamos acá, y usted puede mirar conmigo un momentito, el libro de Números 29:1, acompáñeme, tenga ahí Números 29:1, téngalo ahí abierto. El siguiente, Números 29:1. Ya lo encontraron, iglesia.
Vamos a leer el capítulo 29:1. En el mes séptimo, el día primero del mes, tendré santa convocación y no haréis ningún trabajo servil, o será día de sonido de trompeta. Es decir, será un día para que suene el shofar, para que molestes a Satanás. A los demonios, a Satanás les molesta el toque del shofar porque es una señal de liberación, de cumplimiento del tiempo para él que se le acabó y para nosotros que es de bendición. Más adelante en la Biblia encontramos que aparece esta palabra. Permítame que la anoté aquí, pero de tanto que la apunté bien anotada, no la estoy viendo, pero se la voy a dar mientras el Espíritu Santo me la vuelve a poner. Esta palabra aparece más adelante en la Biblia con una U metida aquí. Teshbu, aparece ahora aquí otra vez, otra U, acá. Y se lee Tashubu. La letra que faltaba en medio de la Shin y de la Beit era la letra Baf, que aquí se lee como U. ¿Y tiene un valor de cuánto? 6. O sea que el número que le faltaba al primer Teshuvú está en la misma Biblia más adelante cuando dice volverán, y es el 6. O sea que estamos nosotros después de los 6,000 años. Entonces está hablando para nosotros claramente del año 1948, después de los 6,000 años. Y la tierra sí tiene más, en este momento, más de 6,000 años. Es decir, que estaba escondido en la Biblia la palabra volverán unida con el año 1948 desde las mismas letras hebreas, y confirma en el Tashubú de más adelante que es en este tiempo que ya han pasado 6, porque para Dios un día es como 1000 años. El día sexto que faltaba nos está hablando de este periodo. Ya han pasado 6,000 años. Voy a mostrarles que ya han pasado más de 6,000 años para los que venían en la internet diciéndole que es que exactamente cuando se cumplan los 6,000 exactos que vuelve. Dios ya nos ha dado más de 700 años después del año o el cumplimiento de los 6,000 años. Voy a mostrarles, Pastor Brian, si podemos colocar la cronología desde Adán hasta, Dios mío, el tiempo ya se nos fue. ¿Nos regalan 5 minutos? Seguimos en el siguiente servicio la parte más profunda. Veamos por favor en el libro, allá en la cronología de la Biblia, que la van a mostrar ahí en la pantalla, porque hay un hombre, muchos hombres están diciendo lo siguiente, están diciendo, mire hermanos, que es que Dios dijo en Génesis 6:3, abran su Biblia mientras tanto en Génesis 6:3, mientras buscan el material que le acabo de decir. Capítulo de Génesis 6, versículo 3. Ahí está en la Biblia, dice: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Qué quiere decir? Que los hombres hasta ahí tendrían 120 años nomás. No, porque hay hombres que tuvieron mucho más edad. Por ejemplo, Noé, que vivió 950 años. Entonces eso no es lo que está diciendo. Lo que estaba diciendo es: les concedo 120 años para que se arrepientan. El día en que Dios les dijo eso, se empezaron a contar 120 años y llegó el diluvio. 120 años exactos después de que les dijo esto, ocurrió el diluvio. O sea que les concedió 120 años para que se arrepintieran. Pero mucha gente ignorantemente están torciendo la palabra años. En Génesis 6:3, que aparece ahí 120 años, le están diciendo que ahí dice 120 jubileos. Ahí no aparece la palabra jubileo. Y lo más chistoso de ellos es que ellos están deformando esto diciendo, y aquí ojo los que están creyendo esto, para que por favor se corrijan, se lo vamos a demostrar con la Biblia. Escuchen esto, ellos dicen que de Adán a Abraham que hay 2,000 años. Ellos dicen, yo no digo, ellos dicen. Y que de Abraham a Jesús que hay otros 2,000 años. Ellos dicen.
Y que luego desde Jesús, yo también en una época creía eso. Gracias a Dios que uno estudia por la misericordia y la gracia de Dios. Que de Jesús hasta ahora, 2000 años, y que entonces ya se habían cumplido 6000 años. Y en base a esto entonces ellos dicen, 2000 años, si un jubileo tiene 50, dividamos 2000 en 50, dan 40 jubileos. 2000 en 50, 40 jubileos. 2000 en 50, 40 jubileos. Entonces ellos acomodaban las cuentas así y decían, fíjese hermano, esto es verdad. 2000 años de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham a Jesús, 2000 años de Jesús hasta ahora. Es decir que ya son 120 jubileos. Mentira de recontra mentira. Así no son las cosas, y por culpa de organizar mal y mostrar mal han confundido a la gente. Porque desde Adán hasta Abraham no hay 2000 años, hay muchísimo más de 2000 años, 2828 años. Pastor, ¿y usted dónde sacó eso? Está en su Biblia. Veámoslo acá. Vamos a ampliar ahí para poderle dar la otra parte. Con profecías cumplidas y versículos cumplidos. Usted tiene que arrancarse eso de la cabeza, si no, no me quiere seguir escuchando. Mire lo que dice acá. Abramos un poquito más hasta Abraham. Gracias, ahí. Empecemos a contar desde, mire, allá en azulito, lo que está en azul son los años que esa persona tenía cuando parió, o bueno, los hombres no parimos, ¿no? Cuando tuvimos al nuestro hijo. ¿Cuántos años? No, vámonos hasta Adán. Adán a Noé. Gracias, listo, gracias. ¿Cuántos años tenía Adán cuando parió al hijo Set? 130. ¿Cuántos años tenía Set cuando parió a Enos? 105. Y así. Y a lo último, ¿cuántos años tenía Lamec cuando parió a Noé? 182. Si sumamos todos esos años, sabemos cuántos años han pasado desde el uno hasta el otro. Sumemos, todos los que tienen calculadora, úsenla. Sume 130 más 105 más 90 más 70 más 65 más 162 más 65 más 187 más 182, hasta ahí, hasta que nace Noé. Es decir, los 130 que tenía Adán, los 105 que tenía Set cuando parió el siguiente, los 90 que tenía Enos, los 70 que tenía Cainán, los 65 años que tenía Mahalaleel, los 162 de Jared, los 65 de Enoc, los 187 de Matusalén que tenía Matusalén cuando parió al hijo Lamec, y los 182 que tenía Lamec. ¿Cuántos años han pasado hasta ahí? 1056. Entonces, desde Adán hasta que nace Noé, ¿cuántos años hay? 1056. ¿Y cuántos años vivió Noé? ¿Cuántos años vivió Noé? Está en la Biblia. Noé vivió 950 años. Entonces, desde que nació Noé teníamos 1056 más 950, ¿cuánto da? Ojo, 1056 años desde Adán hasta que nace Noé, más los que vivió Noé, 950, ¿cuántos años van? ¿2000 qué? 2006. O sea, se muere el viejito Noé, que se muere por acá, y hasta ahí van 2006. Allá arriba, mira, hay un número 2000. Hasta ahí ya nomás iban 2006 años. ¿Cuántas personas faltaban hasta Abraham? Subamos la cronología, subamos la tabla. Miren, todavía faltaban por nacer todos estos hasta Abraham. Por favor, entonces, ¿de dónde sacan estos estudiosos sin ver la Biblia que solo hay 2000 años desde Adán hasta Abraham? Mentiras del diablo. No, mentiras por desconocimiento. Ellos no son del diablo, solo que no estudian juiciosos. Yo también estoy tratando de estudiar juiciosos, y ahí está en su Biblia. Esto no me lo inventé, lo puede contar y lo puede ver en su Biblia. Entonces, pastor, ¿cuántos años hay verdaderamente desde Adán hasta Abraham, contándolos en la Biblia y con los años correctos? Porque de los hijos de Cainán para abajo, en las Biblias en español hay una cantidad de errores en los años del nacimiento de ellos. Ahí están los años correctos, por eso se llama cronología bíblica corregida desde Adán hasta Abraham. En total, abajo está el número 2800, acá
2.828 años. Hay 2.828 años. Si me pueden ayudar, bueno, aquí lo pongo. 2.828 años en realidad. Es decir, que esto lo podemos borrar y aquí no hay 2.000 años. Aquí hay 2.828 años. ¿Y cuántos años hay desde Abraham hasta Jesús? No hay 2.000 años, hermanos amados. No hay 2.000 años. No hay 2.000 años. ¿Y usted cómo hace para saberlo? Necesitaríamos otro culto para explicarles eso. Pero si usted va al libro de Éxodo, un momentito por favor. No se vaya a aburrir, porque no le puedo decir que no se aburra, solamente que no se vaya a aburrir. En Éxodo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, la Biblia me muestra y me revela todo. Moisés nació, 425 años después de Abraham. ¿Cuántos? 425 años. ¿Y usted cómo sabe? Fácil, le cuento en otro culto. Ah, no, así no se vale. Es un estudio, tendría que darle el estudio completo para que se entere por qué. Pero está en la Biblia. Y si tenía Moisés 425 o nace 425 años después de Abraham, ¿cuánto llevábamos hasta Abraham? 2.828 más 425. Aquí hay 8 y 5, 13, ¿cierto? 2 y 2, 4 y 1, 5, 8 y 4, 12, 3.253 años van desde Adán hasta Moisés. Ahora, si usted quiere ahorrarse un tiempo y es juicioso, estudiantes de la Biblia profunda dicen que desde Moisés hasta Jesús hay 1446 a 1448 años. Y Google dice que hay 1521. Esto es Google. Ay, pastor, ¿usted predica Google? No, yo no soy servidor de la élite, tranquilo. Entonces, 1448 y 1521. Si sumamos los que estudiosos bíblicos dicen, entonces agreguémosle aquí 1448 años desde Moisés a Jesús. Entonces, hasta Jesús, ¿cuántos años? Perdón, desde Moisés hasta Jesús. De Moisés a Jesús. Más desde Adán hasta ahora, hasta Jesús. De Adán a Jesús, ¿cuántos habrían? Nos da 4.000 ¿qué? 701, 8 y 3, 11, 6 y 4, 10, sí, correcto. Sí, 7, 4. 4.701 años desde Adán hasta Jesús. Ahora, ¿y desde Jesús acá cuántos han pasado? Súmele 2021, entonces 4.701 más hasta el año 2021. ¿Cuántos años hay hasta ahora? 2, 7, 6.722 años. Y si hubiéramos sumado lo de Google, entonces no serían aquí 1448, sino 1521. Para darle gusto a todos ahí en ese aspecto, para que investiguen. 1521, ¿cuánto nos daría acá? 3 y 1, 4, 5 y 2, 7, 2 y 5, 7, y aquí nos daría 4, ¿cierto? El año 4.774, más el 2021, 5, 9, 6.795 años. Entonces esta teoría de los 120 jubileos se cae por su propio peso. Dame un aplauso al Señor. Dios es bueno. Gloria al Señor. Segunda parte
el próximo domingo con la misericordia de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Ay, pastor, menos mal que avisó, porque tan aburrido yo no vuelvo el otro domingo. ¿Usted verá? Porque se va a perder de todo lo mejor, porque son profecías con versículos cumplidos hasta el día de hoy. Así que mantenga listo todo, pon en orden tu casa. Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre, gracias porque Jesús de Nazaret vino a el tiempo propicio, Señor, a una tarea maravillosa: salvar lo que se había perdido. Y vino a deshacer las obras del diablo. Derramaste, Señor, precioso Yeshua, tu sangre en la cruz, y resucitaste en el tercer día para redimirnos, para hacernos volver a ti y para que volvamos a nuestra patria querida y que vengamos, Señor, a vivir contigo para siempre en la tierra que a ti te pertenece. Señor y Padre, te damos gracias hoy por la enseñanza hasta aquí expuesta. Te rogamos, Señor Jesucristo, que nos permitas tener claridad mayor y comprensión profunda para estos tiempos finales. Te pido, Señor, que hoy este hermano y esta hermana pueda tener expiación en su corazón sincera antes de que venga la expiación profunda de los 7 años que vivirá Israel y los que no oyeron tu voz. Padre, te pido que hoy se restablezca el amor de este esposo por esta esposa, el amor de ella por él, que vuelvas el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes de que venga destrucción, como tú dijiste en tu palabra. Te pido, Señor Jesucristo, que permitas el nacimiento, el nuevo nacimiento de miles de multitudes de redes de almas que están listas allí para entrar en la última cosecha, en este último jubileo que estamos viviendo ya. Te rogamos, Padre eterno, que hagas que esta persona tome conciencia del peligro que está viviendo si sigue alejada de ti. Te ruego, Señor, que entren estos últimos que están viniendo hasta el cumplimiento que dice tu palabra, hasta que entre el número de los gentiles. Te rogamos por estas cosas, Dios, y te pido que ayudes a esta familia que está en una situación tremenda, difícil, pero que al acercarse a ti, tú cuidarás de ellos. Entran bajo tu mano protectora y bajo tu manto, bajo tu tzitzit. Cúbrelos bajo la sombra de tus alas y ayúdales a superar este dolor, porque esta necesidad se irá, Señor, en la medida que ellos comprendan más tu palabra. Gracias, te queremos adorar y te queremos dar la gloria y la honra y la alabanza, porque estamos en el cumplimiento de los tiempos finales, aunque a muchos les fastidia que hablemos de días finales. Sabemos que estás a la puerta y seguiremos ganando almas hasta lo último de la tierra. Ábrenos esa puerta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Lleva a estos a su casa, a los que están allá oyendo el culto, que puedan tener una tarde de análisis, unos días de pensamiento profundo, de meditación en tu palabra y de arrepentimiento sincero. Amigo, que has venido en esta mañana, en esta tarde ya, Jesús te llama. Apártate del pecado. Parece difícil, pero Dios te dio un poder. Tómalo. Cristo venció al pecado y a la muerte en la cruz, en su carne. ¿Quieres tener esa victoria sobre la carne y el pecado? Solo la presencia de Dios en tu corazón, amigo, te puede ayudar en esto que parece imposible. Cristo te llama para perdonar tus pecados y para librarte de todo mal. Solo dile: Señor Jesús, si estamos en los días finales y nos has dado más años incluso, no me dejes por fuera. Yo pido perdón, Jesús de Nazaret. Entra a mi corazón. Me arrepiento de toda la maldad y la vida autosuficiente que he tenido. Perdona mi rebelión y no me dejes aquí cuando venga la hora. En el nombre de Jesús, lávame con tu sangre. Entra a mi corazón como mi dueño único y Dios verdadero. Haz de mí una nueva criatura y anótame en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios eterno, el Shaddai, nuestro Elohim, verdadero Dios. Gracias, Padre. Bendito tu nombre. Nos vamos a casa, iglesia amada. Segunda parte el próximo domingo o el viernes, también podemos darle el viernes.
Creo que ya este viernes, si no estoy mal, Pastor Brian, ya estaremos de nuevo en el canal Omar Saiz. Hoy transmitimos por el canal MSA. Entonces en la siguiente semana, es decir, el próximo domingo, ya estaremos transmitiendo nuevamente por el canal de Omar Saiz. Pero este canal, por favor, no lo abandonen, visítenlo. Acá hay más de 1000 cultos que usted no sabía. Vuelvan a estudiar en este canal temas que de pronto no encuentran en el otro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Salimos en orden. Vamos a estar sentados un momentico, por favor. Dios les bendiga a todos.